Muy bien. Bendiciones a todos otra vez, a ustedes que están en casa y a todos los que están en Facebook y en el YouTube también que nos están viendo. Quiero hacer una oración antes de empezar la predicación. Creo que nosotros estamos preparados desde algún tiempo, ¿verdad? Atrasito, pero hay que preparar el corazón solo para pedirle a Dios que Él tenga cuidado de nuestro corazón mientras yo le expreso la palabra que es de Él. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias, Señor, por esta familia hermosa con la cual podemos compartir. Gracias, Señor, por este privilegio que me das de compartir tu palabra a lo que tú más amas en la tierra, que es la iglesia. Señor, para mí seguirá siendo un privilegio predicar de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Y antes, Señor, de pasar a tu palabra, quiero pedirte que nos ayudes en nuestro corazón. Cualquier cosa que debamos de cambiar, Señor, debido a la manera que nosotros pensamos, te pido, Señor, que nos ayudes a que hagamos los cambios correctos, Señor, para poder seguirte y para poder servirte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Y la iglesia dice, amén. Bueno, he estado hablando acerca de la santidad. Ya expliqué un poquito acerca de este atributo. Si usted quiere obtener, ya lo dije anteriormente, pero si usted quiere obtener la predicación anterior, nosotros estamos en YouTube. Digo esto porque es necesario que nosotros tengamos un follow-up, se dice en inglés, que tengamos un seguimiento a lo que estamos haciendo en la palabra de Dios. Amén. Bueno, Dios nos provee a nosotros de santidad. Cuando usted piense en santidad o escuche acerca de santidad, recuérdese que es el mismo Dios que nos pide santidad, pero Él también nos provee santidad. Por su propia bondad y por su propia gracia, Dios es grandemente bueno, porque Él nos ha dado a Jesucristo, su Hijo, para que nosotros seamos santos y salvos a través de Jesucristo. Muchos de nosotros lidiamos con estos términos, por ejemplo, santidad, dicen en la palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Y si lo lees literalmente, se queda uno así como asustado, porque lo que uno quiere es irse al cielo, ¿no es cierto? Uno dice, voy a ir al cielo. Es más, afuera la gente dice, ¿y para dónde va usted? Pues para el cielo. Ah, mira vos, digo yo, esto está bueno, por lo menos pues, tiene esa confianza que quiere ir al cielo. Pero cuando hablamos de santidad, debemos de recordar que Dios nos ha provisto a su Hijo para que nosotros seamos santos. Lo he dicho anteriormente, nosotros no podemos ser santos por nuestra propia fuerza, por nuestro propio trabajo. No podemos ser santos así. Lo que sí debemos de hacer es, cada vez que busquemos a Dios, pedirle a Dios que nos perdone. Porque ese perdón que nosotros le pedimos a Dios es la clave para nosotros que estamos arrepentidos. Esa necesidad que tenemos de perdón significa que estamos arrepentidos delante de Dios. Y debemos de regresarnos a Él. Y cada vez que Dios nos perdona, Él nos está santificando. Hermano, nosotros todos aprendemos a pecar. Aunque somos pecadorcitos cuando somos nenes chiquititos, nosotros aprendemos a pecar. Nosotros no fuimos diseñados a vivir lejos de Dios. Les voy a recordar que en el Génesis el Señor nos está mostrando a Él, a través de su palabra, de que nosotros fuimos creados
en un ambiente o en un hábitat en donde la presencia de Dios estaba. ¿Y qué sucedió? Al hombre pecar fue, dice la Biblia en Romanos, fue destituido de la gloria de Dios. Se le quitaron sus derechos y espiritualmente el hombre muere. ¿Cómo entendemos esto? Todos nosotros conocemos los peces. Agárrele la colita a un pescado y lo pone así en un platito o lo saca del agua y va a ver cómo se comporta. Él siente que se está asfixiando. A él el aire, la superficie lo puede matar porque su hábitat es el agua. Nuestra hábitat es la presencia de Dios. Y al salir de la presencia de Dios, nosotros podemos morir. Amén. Pero no se angustie y no se preocupe, porque hemos sido bendecidos a través de nuestro Dios, a través de Jesucristo, su Hijo, el cual nos ha dado el Señor, para que nosotros vivamos. Por eso que nosotros debemos de aprovechar el tiempo y de vivir una vida en santidad. Uno aprende a pecar, uno debe de aprender también a dejar esas cosas que nos alejan de Dios. Amén. Lo que Dios ha hecho es lo más difícil en la historia de la humanidad. Ese acercamiento al hombre le ha costado mucho y es tan valioso que si tuviera precio, no podríamos comprarlo, no podríamos pagarlo, ni con plata, ni con oro, ni con perlas preciosas. No se puede comprar. Es imposible que lo podamos adquirir a través de recursos. Y como el Señor, el Dios Todopoderoso, dijo que esto era muy costoso, entonces dijo, lo daré gratis para que todas las culturas y todas las personas, no importa el estatus social que tengan, no sea que sean pobres, no sea que sean cualquier estatus que haya, todos puedan recibir el amor de Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Mire usted, ¿cuántos años tiene usted de haber recibido ese regalo? ¿Ah? Algunos tienen 20, otros 5, otros van en primera, otros ya llegaron a 3, otros dicen, ¡ay! Bendito sea Dios, otros ya estamos en otras edades, ¿verdad? Que ya decimos mejor, ¿para qué decimos? Van a sospechar que soy viejo. Pero si algo ha hecho Dios es buscar al ser humano. Dios ha ido en busca del ser humano. San Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis, en el español de la Reina 1960, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces la elección es de Dios, es Dios el que va tras nosotros. ¿Está aquí la iglesia? Es Dios el que va tras nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Obviamente debemos de decir que ha habido un poquito también de nuestra voluntad en decirle sí al Señor. Nosotros no entendemos la salvación. Nosotros no entendemos la salvación inmediatamente. Cuando nos predicaron, no sé qué edad tenía usted, pero nosotros no entendemos la salvación. Hasta que van pasando los años, ya uno va asimilando lo que Dios ha hecho y uno dice, qué tremendo y qué amoroso es Dios para haberme salvado. Y que no fui yo el que lo busqué, sino que Él me estaba buscando a mí. Este verso indica la iniciativa y la búsqueda del Señor, del Dios Todopoderoso hacia nosotros. Y que cada uno de nosotros tome su propia decisión de seguir al Señor
y también de servirle. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que hay que hacer primero entonces? Buscad a Dios. Que tu prioridad en este año, en el área de santificación, sea que tú le busques a Dios. Sea que tú te rindas a Él. Sea que todas las cosas que tú has tenido planificadas en el año, tú se las des a Él y le digas: Señor, yo voy a vivir en tu agenda. Voy a hacer lo que a mí me conviene para llegar a ti. Voy a buscarte. Voy a rendirme a ti en humillación, humillándome a ti para seguirte. ¿Qué es lo que sucede? Dios no busca a las personas por sus habilidades. Dios no busca a las personas por sus virtudes. Dios busca al hombre porque el hombre está perdido sin Dios. Ya lo dijimos, si sale del hábitat de la presencia de Dios, el hombre está muerto. Entonces, al ya nosotros conocer el proceso de salvación en nuestra vida, debemos de saber que Dios también nos está llamando a una vida de santidad. Y esa palabra que rebota en nuestra mente o la mantenemos en la mente y en el corazón fue cuando Él dice: sed santos porque yo soy santo. Lo citamos en el sermón anterior, en Levítico, creo que es 11:45, en donde el Señor está llamando a su pueblo a la santidad. Y debemos de caminar en pos de eso. Entonces, el Señor nos santifica a través de lo que Él hace en su palabra. Amén. A través de lo que Él hace. Lo voy a decir de otra forma: a través de lo que Él dice en su palabra, a través de su Santo Espíritu. Él nos está recordando y diciendo qué debemos de dejar de hacer. Yo quiero recordar algunas cosas. Yo dije que Romanos capítulo 7 se refería acerca de la ley. La ley fue hecha por causa del pecado. La ley es la que nos marca a nosotros los límites. En decir: hasta aquí, no matarás, no se puede matar, no robarás. Ahí estamos recordando el decálogo: no adulterarás, no fornicarás, no verás a la mujer de tu prójimo deseándola, o la casa o las propiedades o las cosas que tenga. El Señor dice no a eso. Entonces la ley es por causa del pecado. Las personas tienen alguna posición contraria en cuanto a eso y dice: pero si nosotros estamos en el Nuevo Testamento, dice, nosotros no vivimos bajo la ley. Yo digo: ¿en serio? Yo no entiendo a la gente. Si el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y no podemos entender que Pablo es tan fácil. Dice Pablo que la ley fue por causa del pecado. No entendemos eso. Como que fuera, Dios nos puso un límite. Es decir, no pases de aquí. Nadie podía cumplir la ley. Por eso vino el Señor Jesucristo. Porque si no la cumplen estos, todos íbamos a perecer. Pero gracias a su amor y a su misericordia, que nosotros fuimos alcanzados y somos salvos por el Señor. San Juan capítulo 17, versículo 14, mire lo que dice. Yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Y este es el versículo que nos corresponde a nosotros. Santifícalos. ¿En qué? En tu verdad. Tu palabra, dice, es verdad. Entonces nosotros entendemos a través ya de esta escritura que es a través de la palabra de Dios en que nosotros aprendemos a vivir una vida en santidad.
el mismo Jesús estaba orando para que nosotros fuéramos santos. Él estaba intercediendo por nosotros en este capítulo. Los que iban a venir en el futuro, que era usted y yo. Los que quizás, si llegamos, ¿verdad? Los que vengan después de nosotros y ya nosotros hayamos cerrado nuestros ojos, también para ellos era esta palabra, de que todos fueran santos, porque Él es santo. Y el consejo es que vivamos en su verdad. Si usted nota, Jesús no está orando por el bienestar de sus discípulos. Ese es un evangelio incorrecto, pero sígame acá. Él está orando por su santificación. ¿Está aquí la iglesia? Él está orando por su santificación. Él no está orando diciéndole que nada te falte, que seas prosperado, que no sé qué, y que ya no saben qué más que inventar para aliviar el alma a las personas. No es así. No es así. Es bueno que haya escasez. Porque así algunos se ponen de rodillas y buscan más a Dios. Es bueno que pasen enfermedades también. Es bueno para que un día nosotros levantemos nuestra mirada al cielo y digamos, ten misericordia, papito, saname. Estoy padeciendo. Es bueno que pase eso para ver el poder de Dios. No para vivir una vida así, como que no le pasa nada a uno. Que nos pasen cosas para poner en práctica la fe. Eso no le gusta a usted, eso no se emociona a usted, pero sí que nos pasen cosas para levantar las manos y decir, vino esto, vino lo otro y hasta aquí el Señor ha sido fiel conmigo. Gloria a Dios. Así que pare de quejarse y de estar llorando ahí. Sufra si tiene que sufrir. Otros dicen, paren de sufrir. No, si la vida se pone más emocionante cuando nosotros estamos expuestos a estas cosas. Se ponen emocionantes porque podemos ver la mano de Dios obrando a favor nuestro. Esa es la fe. Entonces, el consejo de Dios para nosotros en su palabra desde inicio es que nosotros guardemos su palabra para santificarnos. Nosotros tenemos un chip en nuestra mente, tenemos un cerebro, ¿verdad? Todo lo que tú mires en la televisión se te mete aquí. Tú guardas imágenes, todo se te queda grabado en la cabeza. Si lees un libro, se te quedan los nombres, se te queda la historia. Cuando lees la escritura, nosotros tenemos nuestra mente fotográfica, graba cosas, graba palabras, graba conceptos. En nuestra mente estamos así. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, yo sé cómo funcionas, yo sé cómo funciona tu cerebro. Entonces ahora lo que tienes que hacer es mantenerte en mi palabra. Pero este llamado del Señor ha venido de años y de años y de años desde atrás con el pueblo de Israel. Dios ha llevado a las personas a que confíen en Él y en su palabra. Yo le pregunto una cosa, hermano, ¿a usted le cuesta confiar en Dios? ¿A usted le cuesta confiar en Dios? Si no tenés y te preguntas ¿y por qué? Si no tenés ¿qué? Si no tenés salud, te preguntas ¿por qué? Si te falta en tus ingresos o te desbalanceaste un poco, te preguntas ¿y por qué? ¿Y por qué? Y siempre acudimos a esa pregunta ¿y por qué? Y yo digo, ¿acaso no es más grande Dios con nosotros? ¿Acaso Dios no sigue siendo poderoso? Pareciera que los que nos distraemos somos nosotros, porque Dios sigue siendo grande y poderoso. Nuestra confianza en Dios es la que debe de cambiar para que nosotros
nos vayamos confiados a Él todo el tiempo, a sus brazos, sabiendo que en el momento en que nosotros estemos en alguna necesidad, estamos seguros y estamos tranquilos, porque Dios está con nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de guardar en nuestra mente, lo que Dios ha hecho en nosotros y tener confianza en Dios. Mateo capítulo 17 dice, no penséis, dice el Señor, que he venido para abrogar la ley. Lo dijimos anteriormente, ¿verdad? O los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar es para dejarla, eliminarla, para dejarla fuera. Al contrario, porque de cierto os digo, dice el Señor en el versículo siguiente dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, dice, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo, ¿qué dice? Se haya cumplido. Todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Todo lo que está escrito de nosotros en el libro de Dios se va a cumplir. Dios sabía cuántos hijos yo iba a tener. Usted, Dios sabía cuántos nietos iba a tener usted. Dios sabe todo de nosotros, Dios sabe todo de nuestro futuro. Ya Dios llegó ahí. Su palabra dice que todo se va a cumplir. Todo lo dicho y todo lo escrito por ella, todo se va a cumplir. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra no pasará. Pero miren lo interesante de esto. Nosotros debemos de recordar nuestra condición de hombre. Porque si estamos hablando de santidad y estamos hablando de que debemos de vivir dependiendo de su palabra, nosotros debemos de recordar cuál es nuestra condición. ¿Cuáles son las cosas que a nosotros no nos ayudan en nuestra memoria? ¿Cuáles son las costumbres en las cuales nosotros siempre caemos en las mismas y nos descuidamos de esto? Usted es el que tiene que preguntarse, usted tiene que ver si usted pasa tiempo en la palabra de Dios, porque la manera en que usted va a ayudarse a usted mismo a santificarse. Está aquí la iglesia. Dios hace su parte, pero usted tiene que hacer la suya. Usted tiene que buscar de Dios, usted tiene que humillarse delante de Dios, pero no olvide su posición, su condición de ser humano, que es obviamente todos nosotros tenemos una condición de pecado. Y pidamos del Señor que nos ayude y nos santifique. Recuerde que Dios dice que Él es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo y es el único atributo que se repite de esta forma 3 veces. Isaías, no usted, qué bonito nombre, ¿verdad? Isaías, en su capítulo 6 y versículo 5, dice así: entonces dije, recuérdense que Isaías es un profeta, ¿verdad? Isaías es uno de los profetas del Señor. Sí, de los mayores, dice la hermana, es de los mayores. Entonces dije, dice, ay de mí, dice, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los, ¿qué dice? Ejércitos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues Isaías está perplejo, lo voy a contar, por la gloria de Dios. Y al igual que Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro está en la barca
Pedro le pide al Señor y le dice que aléjate de mí, le dice, cuando están en la pesca milagrosa, aléjate de mí, le dice, porque yo soy un hombre pecador. Aléjate de mí. Es la condición del ser humano. Isaías está en una teofanía, se llama esto, en donde Dios le está hablando a Isaías. Vamos al versículo 6 y dice, y voló hacia mí, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó, tus labios, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Al estar el Señor en esa presencia, delante de Isaías, lo que Isaías rápido reconoce es su estado de pecado. Por eso es de que Isaías dice, yo estoy con esos labios inmundos. Y cuando ve la condición del pueblo, también dice, y habito dentro de un pueblo, dice que tiene labios inmundos. Ante esa presencia de Dios, y escuche bien esto, ante esa presencia de Dios, ningún ser humano puede resistirse. Y le recuerdo lo que hemos hablado algunas veces antes. Dios no se acerca a los hombres para reprocharles sus pecados. Dios se acerca desde el principio de la creación a perdonar al hombre, a hacer un plan perfecto para que el hombre sea salvo. Entonces, en la presencia de Dios, lo que nosotros vamos a tener será que nosotros lleguemos a reconocer cuál es nuestro pecado. Eso no es emocionante, ¿verdad? Ay, dice uno, y el pecado. Y a veces piensan que como uno es pastor andan como un aparato de esos que mide a la gente, va a ver en qué grado de santidad andan, ¿verdad? Y si están en pecado, la cosita sonara como que uno anda en eso, ¿va? No, nosotros no tenemos ningún sensor que mida la santidad, ningún aparato que mida la santidad, y usted tiene el sensor que nos indique a nosotros el grado de espiritualidad que usted tiene. Al contrario, Dios sabe de qué necesitamos pedir perdón. En otras palabras, Dios sabe de qué pata cojeamos. Eso sí se entiende, ¿verdad? Dios sabe nuestras debilidades. Y en su presencia, lo primero que nosotros hacemos es la misma actitud que Isaías tiene. Yo le traje este pasaje para que usted recuerde que cuando usted se acerca a Dios, no se está acercando a una persona religiosa, sino más bien a alguien que nos está ofreciendo de su santidad para que nosotros seamos santos. ¿Usted sabe por qué nosotros necesitamos vivir una vida en santidad? Las personas que viven en santidad, la comunidad agarra fuego en un ratito. Sí. Adore, dice, y todos los hermanos se meten en la liturgia a adorar a Dios. Ya está fácil. Uno se mete en adoración y Dios empieza a tomar su presencia y a sacar lo que no está bien y lo hace a un lado, y nosotros quedamos libres de pecado gracias a su favor y a su misericordia. Pero nosotros debemos de aprender a vivir una vida sometida a Dios en el área de la santidad. Dios desea que un día que nosotros lo veamos a Él, nosotros estemos santos. De otra manera no podemos accesar
a su santidad. Mis amados hermanos, que cada momento en que nosotros vivimos estemos en el enfoque de mantener nuestra vida pendiente de que si no somos santos, como Él es santo, no lo veremos. Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Dios nos provee a su Hijo, nos da su palabra, Dios nos da de su Espíritu, para que a través de ellos nosotros alcancemos esa santidad. Aléjese de las cosas que no son santas. Aléjese de eso y busque a Dios para que sus días, en vez de usted estar triste, en vez de usted estar siendo afligido, en vez de usted estar pasando cualquier cosa, usted dependa de Dios todo el tiempo. Porque Dios ha provisto de santidad para que cada uno de nosotros seamos santos, porque Él es santo. Amén. Si hubiera alguna persona allá también queremos invitarle que usted participe de este llamado que Dios nos hace de vivir una vida en santidad. Lo hemos dicho antes, es Dios el que ha provisto de su santidad. Nosotros intentamos hacerlo, pero a través de su palabra y a través de la ayuda del Santo Espíritu de Dios, nosotros podemos llegar a ser santos. Que el Señor le bendiga a usted primero y recuérdese, si usted necesita a Cristo Jesús, ábrale la puerta de su corazón para que Él more siempre en usted. Que el Señor le bendiga en gran manera.